Bueno, muy buenas a todos y gracias por estar aquí. Un día más, episodio 8 de Mentís. Lo digo siempre, pero lo vuelvo a decir. Esto es una serie de entrevistas sobre carreras profesionales a gente con perfiles interesantes. Podéis encontrar todas las entrevistas en nuestro canal de YouTube. En breves también subiremos todo este contenido pues, a plataformas de audio, que muchos nos lo habéis pedido, Spotify, iVoox y demás. O sea que suscribíos de momento al canal de YouTube, seguidnos en Twitter y en breves colgaremos allí todo el contenido. Hay muchas entrevistas sobre muchos temas que quizá algunas os parezcan interesantes. Esto sobre el proyecto, luego presentar ya al invitado de hoy, de nuevo, presentación corta para que nos cuente él un poco todo directamente a través de preguntas y respuestas. Hoy estamos con Jaime Rodríguez de Santiago. Muchos le conoceréis de Twitter o le conoceréis también por su podcast, Kaizen, que también hablaremos de él, que ha tenido muchísimo éxito. Se ha tenido muchísimas descargas, muchísimo seguimiento. Y además de eso, Jaime ha sido emprendedor de Internet en España, ahora nos contará. Ha sido el General Manager para España, Portugal y Alemania de BlaBlaCar, una empresa que seguro que vosotros no solo conoceréis, sino probablemente habéis usado, como he usado yo. Y ahora, en este último año, ha sido el General Manager para España de FreeNow, otra empresa de movilidad que, de nuevo, ahora nos contará qué hacen y cómo, sobre todo, cómo ha navegado todo este escenario de coronavirus, restricciones a la movilidad y demás. Así que no me entretengo mucho más y invito ya a Jaime. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal? Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por estar. Estábamos comentando ahora que, claro, el hecho de que tú también tengas un podcast donde de vez en cuando entrevistas a gente y demás, como que hace que te solidarices con los que estamos empezando en esto, ¿no? Sí, además reconozco que, aunque me encanta hacer entrevistas, es probablemente lo que más me cuesta porque es difícil de coordinar, conseguir que la otra encajarte en tiempos con la otra persona. Así que cuando alguien tengo el honor de que me pida entrevistarme, pues intento adaptarme lo mejor posible. Exacto. Oye, y ahora lo comentaba en la introducción. Ahora vamos a hablar en detalle de FreeNow y de las empresas de movilidad en las que has estado, pero a mí me resulta curioso cómo se puede gestionar una empresa que trata de mover gente de un lado a otro cuando, por la situación actual, os están restringiendo o están restringiendo a la gente ese tipo de movilidad. Entonces, ¿cómo lo estáis gestionando? ¿Qué cosas nos puedes contar de este escenario de coronavirus? Bueno, yo creo que lo primero, como cualquier empresa, nos ha tocado adaptarnos a algo que no esperábamos y con la claridad de que de pronto tus ingresos se desploman y a partir de ahí tienes que hacer todo tipo de medidas correctivas, de poner a gente como compañía global, no digo solo en España, pero reducir el tiempo de trabajo de la gente, buscar alternativas para flexibilizar tus gastos en un momento en el que los ingresos se desploman, ¿no? Pero más allá de eso, y en concreto en España, FreeNow es lo que antes era MyTaxi y trabajamos mucho con el taxi, ¿no? Y el taxi, aunque se ha restringido, sigue teniendo el carácter de transporte público y ha jugado un papel muy importante. Entonces, desde el primer momento lo que hicimos, dado que no teníamos negocio, intentamos reconvertirnos y reimaginar cómo podíamos ayudar un poco, ¿no? Entonces, contactamos con las distintas administraciones y en concreto en Madrid llegamos a un acuerdo con la Comunidad de Madrid y les hemos estado ayudando a través del taxi a desplazar a médicos entre hospitales y casas de pacientes para ir haciendo seguimientos durante toda la crisis. Hemos estado trabajando con 34 centros de salud durante ya más de 2 meses y en ese tiempo en el que no teníamos nada de negocio, ahora va recuperándose poco a poco, pero en ese momento en el que no teníamos nada de negocio, al menos te da primero la posibilidad de ayudar y segundo un propósito a ti mismo y al equipo para intentar echar una mano en un momento que es complicado para todos. Porque, claro, es lo que tú dices. Yo que he estado siguiendo un poco los flujos de movilidad de las ciudades y demás por otros temas, hemos visto caídas del 90, 95, sobre todo en transporte público, pero claro, en realidad, dentro del transporte público, coches para personas individuales, para transportes de manera individual o en grupos pequeños, quizá ha sufrido menos porque era la mejor opción dentro de todas las que había. A ver, en España ha sufrido mucho porque el confinamiento ha sido casi total, ¿no? Casi nadie se ha movido, casi nadie hemos salido de nuestras casas. Entonces, más allá de
de lo que cada uno quisiera hacer es que no tenías a dónde ir. Entonces, tampoco había mucha movilidad en ese sentido, ¿no? Ahora empieza una etapa muy interesante que no sé muy bien cómo va a resultar al final. Tiene que ver precisamente con lo que decías, ¿no? Cómo vamos a alterar los hábitos de ahora en adelante y cómo nos vamos a adaptar a un mundo post-COVID en el que tampoco tenemos una solución definitiva a la enfermedad, ¿no? Y ahí sí que hay distintas teorías y todos todavía estamos intentando ver cómo se desarrolla, ¿no? Hay quien piensa que lo que se va a potenciar mucho es el coche privado, el coche particular de toda la vida, pero creo que en nuestras ciudades ya, espero, no quieren el volumen de coches que teníamos en el pasado. Entonces, muy probablemente los servicios de micromovilidad, de movilidad individual, patinetes, coches, etcétera, deberían verse reforzados. Pero todavía estamos dando los primeros pasos en esa línea, no lo tenemos 100% claro. Y antes de pasar ya al primer bloque, ¿no? Sobre tu carrera y demás, porque me da la sensación que implícitamente estás diciendo que el coronavirus va a tener impacto definitivo en el tema de la movilidad. Es decir, ¿tú crees que simplemente una vez que solucionemos este problema, que será cuando haya una vacuna, básicamente, no se va a solucionar antes, ¿crees que cuando ya todo vuelva a ser seguro, coger el metro o moverse como nos movíamos antes, aún así crees que nos va a quedar como ese recuerdo de lo que ha pasado y nos va a afectar en nuestras decisiones de movilidad? No lo tengo en absoluto claro, sinceramente, no lo sé. Creo que ahí depende mucho también del tiempo que pase hasta que tengamos una solución. Si esto se queda en una mala pesadilla de 3 meses, seguramente volvamos casi indefectiblemente a la realidad que vivíamos antes. Si tardamos, en lugar de 3 meses, 3 años en solucionarlo, creo que las transformaciones van a ser más profundas. No solo por nuestros propios hábitos a la hora de movernos, sino por cómo puede impactar en el resto de hábitos. Tampoco tengo claro que el teletrabajo haya llegado para quedarse en todas las empresas. Al menos no si esto ha sido, como te decía, una mala pesadilla de 3 meses. Si estamos 3 años teletrabajando, creo que eso sí que es un camino que no vamos a desandar. Entonces, yo no lo tengo 100% claro. Creo que ahora mismo hay un abanico de posibilidades muy, muy amplio. Hay un cono de incertidumbre muy amplio y tendremos que ir siendo lo más flexibles, tanto las empresas como los ciudadanos, y adaptándonos a eso. Lo que sí me preocupa es más bien lo contrario. Me preocupa que ante esta amenaza que hemos visto corramos o tengamos la tentación de volver al pasado y volver a llenar las ciudades de coches. Porque creo que eso es un camino, eso es andar el camino en la dirección equivocada. Porque el coronavirus seguramente lo solucionaremos en algún momento. Una crisis climática no tiene vacuna. Entonces, o empezamos a espabilar y cambiamos el modo en el que nos movemos por la ciudad, independientemente del coronavirus o incluso aprovechando la tendencia del coronavirus, o si no, creo que nos vamos a meter en una senda bastante peligrosa. Vale, todo esto vamos a hablar un poco más tarde. Perdona que te lo he sacado ahora al principio, pero se me han ido ocurriendo preguntas según ibas contando. Pero vamos a empezar, porque sabes que esto es un podcast sobre todo orientado a gente joven que está empezando su carrera, para que puedan sacar algunas lecciones y algunos consejos de la gente que ha pasado ya por ahí. Tú eres ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, pero una cosa muy curiosa que cuentas en tu página web es que tú tuviste una infancia un poco curiosa, ¿no? No sé qué nos puedes contar de esa época. Bueno, no sé si tan curiosa, ¿no? Sí es cierto que cuando uno cuenta su vida también intenta contarla con el mayor interés posible, ¿no? Sí es cierto que yo soy hijo de padres de letras los dos, de letras de humanidades los dos. Mi padre era de Bellas Artes, era pintor, mi madre estudió filosofía y durante los primeros 6 años de mi vida pues llevamos una vida relativamente. Viajamos, yo viví en 11 casas distintas, nos movimos por toda España y yo crecí rodeado de cuadros, de artistas, de alguna sustancia que a lo mejor era demasiado joven para ver, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí es cierto que tuve una infancia en ese sentido un poco diferente, pero también te digo que desde los 6 años volvimos a Madrid y ya tuve una vida relativamente normalizada.
Vale, entonces, ¿cómo, bueno, empezaste la carrera de telecomunicaciones en Madrid, pero ya habías tenido tus experiencias con el tema de programación, internet, ordenadores? ¿Cómo fue un poco esos primeros pasos? Pues en esa vida un poco extraña que tenían mis padres, mi padre era profesor de instituto de dibujo y no sé muy bien por qué, por azares del destino, a finales de los 80 el Ministerio de Educación dio la posibilidad a los profesores de comprarse un ordenador subvencionado. No sé cómo, no recuerdo las condiciones. Y el caso es que en mi casa aparece un ordenador al que nadie le hacía ni puñetero caso. Mis padres tenían el ordenador ahí, pero no hacían ni caso. Y yo tenía por entonces 4 o 5 años y la verdad es que, no sé, una cierta fascinación en el hecho de aquello tenía MS2, pero de poner un par de comandos y que el ordenador respondiera y salieran cosas en pantalla, etcétera, cayó en mis manos un lenguaje de programación para niños que se llamaba Logos, que es algo que ahora ha evolucionado mucho, pero que no se ha usado tanto como yo creo que se debería, que era simplemente una especie de triangulito que suponía que era una tortuga a la que le ibas dando órdenes para que pintaran en pantalla. Y le decías, avanza 30 pasos, gira 90 grados a la derecha. Y en el fondo era programar, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a tener una relación muy especial con la tecnología. Luego, como muchos niños de mi generación, me volví un friki de los videojuegos y me tiré muchos años jugando a todo lo que caía por mis manos. Y a los 14, 15 años, sí es cierto que, un poquito antes, 13 años, cayó en mis manos también, un poco de casualidad, lo compré en un kiosco, un proyecto final de carrera de un estudiante español que era un lenguaje de programación de videojuegos que se llamaba Deep. Y ahí sí es cierto que ahí sí que pues junté las dos cosas, ¿no? Porque me gustaba programar con los videojuegos, hice también mis pinitos y de una manera bastante natural siempre he estado vinculado a la tecnología, haciendo cualquier cosa con cosas que tuviesen una pantalla, ¿no? Y luego llegó el momento de elegir carrera, sinceramente no tenía ni puñetera idea de qué quería estudiar. Parecía que lo más natural sería informática, pero tenía unas notas razonablemente buenas y en aquel momento la carrera que más notas exigía era Teleco. Dije, bueno, pues voy a probar sin saber muy bien de qué iba la cosa. Y me gustó mucho, no tuve vocación de Teleco, pero me gustó mucho y aprendí muchas cosas y sobre todo creo que me dio una formación en autoexigencia y en forma de estructurar el razonamiento que es bastante útil en la carrera profesional posterior. Porque luego, todos los ingenieros en algún momento se tienen que hacer un poco la pregunta de, oye, ¿me quiero dedicar a la carrera técnica? Es decir, ¿quiero ser ingeniero o quiero, entendiendo ingeniero como por libros, ¿sabes? La parte más técnica, o quiero dedicarme más al mundo de la empresa. No sé cómo fue esa decisión para ti. No sé si ya durante la carrera estabas muy interesada en el tema de startups tecnológicas y demás, o fue más al final, o cómo fue un poco ese proceso. No hubo una decisión de llegar un día y decir, quiero hacer esto. Eso nunca pasó. Sí es cierto que durante la carrera, poco a poco me fui interesando más por el lado más de las empresas, ¿no? Más de negocio. También nos influyen profesores, nos influyen personas que conocemos, ¿no? Había un profesor de empresas que me caía muy bien y me gustó mucho la clase que dio. Y poco a poco me fui aproximando un poco más al lado de negocio. Sí es cierto que luego, mirando hacia atrás, con el tiempo me he dado cuenta que yo tengo cierta vocación generalista, no me gusta especializarme. Entonces, el camino más natural para mí era acercarme a la parte más empresarial. Aunque, curiosamente, mis primeros trabajos fueron lo contrario. Estuve trabajando en la universidad primero desarrollando mi proyecto final de carrera, que era un software para simular, para hacer simulaciones empresariales, para hacer concursos entre alumnos y enseñarles conceptos empresariales, pero era software. Y de ahí acabé trabajando en una empresa de Big Data, casi en la parte no de tecnología pura, pero sí una parte muy telco, muy específica de telco, que vendíamos software para el análisis en tiempo real de todos los datos que pasan por una operadora de telecomunicaciones. O sea, era un tema muy, muy de nicho. Quizá por eso. Y me imagino que porque esto fue, calculo, hace 10 años casi, ¿no? Más o menos. O sea, este tema de Big Data todavía estaba como súper naciendo, ¿no? O sea, ¿cómo eran esos primeros pasos del Big Data? De hecho, lo mismo digo una tontería, pero yo no recuerdo ni que lo llamáramos Big Data por entonces, en aquella empresa al menos. Es una empresa española
formada por ingenieros de los que tú decías, de los de libro, ¿no? Con un bagaje técnico alucinante y, de hecho, fue comprada por Samsung hace 2, 3 años. Y básicamente lo que hacían era análisis en tiempo real de cantidades masivas de datos. Y eso es lo que vendíamos. Y vendíamos esto pues a Orange, a Telefónica, a quien fuera. Pero sí que es cierto que yo creo que no se le llamaba Big Data. Y yo reconozco que de la parte técnica toqué poco. Toqué bastante poco. Mi trabajo básicamente era preparar reuniones con clientes, echar a andar los proyectos, y acabé haciendo un poco de todo, que es lo que acabo haciendo en todos lados. Y acabé haciendo un poco de diseño, de preparar también toda la interfaz web de la plataforma. Pero sí, era una empresa de Big Data en un momento en el que yo no tengo muy claro ni si se le llamaba Big Data, por lo menos no todo el mundo sabía lo que era el Big Data. Y luego, después de unos meses allí, te iniciaste en tu aventura de emprendimiento digital en el mundo periodístico o de la información. No sé muy bien cómo decirlo. ¿Cuál era un poco la tesis de la idea que tuvisteis? ¿Cómo fue un poco el proceso? ¿Cómo se llamaba la empresa? Cuéntanos un poco, porque me pareció súper interesante mirando tu perfil que hubieras tratado de montar un medio de comunicación. Me hubiera gustado que hubiese habido una tesis. Yo no creo que hubiera una tesis muy clara detrás de Seistero, desgraciadamente. Seistero yo creo que fue en cierta medida un heredero de un Internet que ya casi no existe, que es: vamos a montar proyectos que tengan mucho tráfico y ya descubriremos cómo se monetiza esto, sin pensar en el modelo de negocio desde el principio, ¿no? Había mucha lógica detrás de la propuesta de valor que había, ¿no? Por explicar qué era Seistero. Seistero básicamente era una plataforma de contenido generado por usuario, como puede ser YouTube o cualquier otra, pero que se organizaba como un periódico. Empezamos por un vertical, que era deportes, pero la tecnología servía para hacer verticales de cualquier temática, ¿no? Esto sucedía en un momento particularmente complicado para los medios escritos, que estaban intentando entender cómo afrontar la digitalización y cómo asumir que su negocio había cambiado, que con los ingresos que tenían de Internet no iban a poder sostener la estructura de costes de un medio tradicional con una redacción en plantilla de cientos de personas, con canales de distribución, etcétera, ¿no? Entonces, tenía mucho sentido como propuesta de valor para un gran grupo empresarial, ¿no? Y lo otro que nos animó o que nos reforzó es que al poco tiempo de unirme yo al proyecto, porque el proyecto no lo lancé yo, lo lanzaron unos compañeros, unos conocidos de la carrera, pero yo me uní pocos meses después, una idea, básicamente la misma idea en Estados Unidos, una página que se llama Bleacher Report, la compró Warner por $200 millones de dólares de la época. Y dices, lo vamos a petar. Pues no lo petamos. Y sí es cierto que si quieres podemos hablar ahora de aprendizajes, pero fue una etapa muy bonita, muy dura a veces, y que yo creo que sí que me preparó bien para pasos posteriores, pero que no necesariamente se la recomiendo a todo el mundo. Porque realmente, ¿cuál fue un poco la razón por la que esto no acabó de salir hacia adelante? ¿Fue una falta de tráfico? ¿Fue falta de contenido porque la gente realmente no posteaba o no subía la cantidad o la calidad de que esperabais? ¿Cómo fue un poco las cosas que no salieron bien? Hubo muchas cosas que no salieron bien. En términos de tráfico y de contenido, alcanzamos cifras bastante razonables. Quiero recordar que en el pico llegamos a 1 millón de usuarios únicos al mes, que era una cifra decente, bastante decente, pero claramente teníamos mucho trabajo que hacer en la parte editorial. Uno de los problemas que tuvimos es que no éramos un equipo diverso, éramos casi todos ingenieros y con un foco enorme en la tecnología. Tenemos una tecnología realmente buena para un negocio que a lo mejor no necesitaba una tecnología tan buena para funcionar, ¿no? Y lo otro que seguramente nos falló es, incluso con 1 millón de usuarios únicos al mes, no es sencillo monetizar por publicidad como para sostener esa estructura. No fuimos un equipo grande, éramos un equipo de 8 personas, pero aún así es una estructura que necesitas sostener. Entonces, acabamos embarcados en distintas conversaciones con grandes grupos de medios que se interesaron por nosotros y que incluso alguno de ellos valoró una adquisición, y acabamos muriendo en el proceso de venta a un gran grupo de medios porque durante un año nos fueron paseando de un departamento a otro
negociando con distintas personas sin saber muy bien dónde meternos, hasta que nos quedamos sin caja. Bueno, nos habíamos quedado sin caja hacía mucho tiempo, hasta que nos quedamos sin ahorros y fuimos gradualmente abandonando el proyecto distintas personas, ¿no? Eso tiene más que ver con los aprendizajes que tienen que ver con el proyecto en sí. Luego hay muchos aprendizajes que tienen que ver con cómo gestionas el proyecto tú mismo, ¿no? Pero a mí me parece, o sea, perdona, pero me parece súper curioso y dices, tener 1 millón de usuarios únicos al mes y no poder tener una compañía que se sostenga cuando tenéis, acabáis de decir, 8 o 10 personas. O sea, me parece increíble. O sea, pero, ¿y tú crees que esto sigue siendo así? ¿O era también porque la publicidad digital hace, y esto estamos hablando, ¿cuánto? 7 años, 6 o 7 años. Quizá no, la gente no, o las empresas que se suelen anunciar no valoraban tanto, quizá no era tan cara como es ahora la publicidad digital. No sé si igual tiene algo que ver con eso. Había un poco de todo. También es cierto que nunca llegamos a desarrollar del todo la parte publicitaria porque no teníamos expertise en la parte de publicidad, ¿no? Pero más allá de eso, ten en cuenta que los anuncios en Internet se venden a coste por mil y un coste CPM y un coste por mil realmente bajo. No basta con que tengas usuarios únicos, necesitan ser muy recurrentes y nosotros no teníamos tanta recurrencia. Teníamos mucho tráfico de SEO, mucha gente que aterrizaba en una noticia, la veía y se iba. Y eso sí, en usuarios únicos creces mucho, en páginas vistas no tanto, ¿no? Pero independientemente de eso, el otro problema es, depende a qué te dediques. Por aquel entonces, por ejemplo, y quizás si hubiésemos hecho lo mismo 2 o 3 años después habría sido diferente, pero por aquel entonces empezaban las casas de apuestas en Internet, que es el principal anunciante en el mundo de deportes, pero no había tantas como ahora. Quizá en un momento posterior donde surgió toda la eclosión de casas de apuestas, habríamos tenido a alguien dispuesto a pagar cantidades altas por la publicidad. Si no, no es una temática suficientemente de nicho. A lo mejor si nos hubiéramos dedicado al golf, habríamos ganado más dinero, con muchas menos visitas, porque el anunciante está dispuesto a pagar más. Era suficientemente generalista como para tener mucho tráfico, pero no suficientemente dirigido como para que el usuario estuviese segmentado lo suficiente como para que alguien quisiera pagar una cantidad elevada por cada 1000 vistas. ¿Habíais llegado a levantar dinero o lo habíais fondeado con vuestros propios ahorros? Un poco mitad y mitad. Cuando yo me uní ya había un socio capitalista, que era una persona que venía del mundo de los medios, que tenía recursos suficientes como para lanzar el proyecto él mismo y fue quien financió buena parte del proyecto, más allá de que, sobre todo los que teníamos un papel más o menos directivo, durante mucho tiempo estuvimos sin cobrar. Renunciamos a nuestro sueldo, ¿no? Lo cual se hizo complicadete en algunos momentos, no te voy a engañar. Al final, con todo, la inversión total superó el $500,000 de euros y desgraciadamente, hasta donde yo sé, no se recuperó del todo. Yo salí, como te decía, en un momento dado y la compañía posteriormente se vendió a otra empresa, pero hasta donde yo sé se vendió principalmente por liquidar la compañía, pero sin recuperar inversión. Yo, desde luego, no recuperé nada. Eso sí te lo puedo decir. Y por último, antes de pasar ya, me interesa mucho sobre todo la decisión de abandonar. Es decir, aquí hay un concepto en economía que es coste hundido, sunk cost, ¿no? Que entiendo que es lo que estaría en tu cabeza y cada año que pasaba y cada vez que pasaba más, de, oye, le he dedicado más tiempo a esto, salirme... En tu cabeza parece más costoso cuando en realidad no, pero entonces, ¿cómo fue la decisión? Sí, o sea, y cómo, sobre todo, o sea, llega un momento que dices, oye, me tengo que salir o es simplemente que, o es una necesidad casi económica de decir, es que no puedo seguir viviendo así. Pues hay un momento en el que las cosas se hacen insostenibles en cualquier caso. Sí que hay un poco efecto de sesgo de coste hundido, ¿no? De llevo tanto tiempo haciendo algo que me cuesta, que creo que estoy a punto de conseguirlo y que cómo me voy a rendir ahora, ¿no? Pero yo no sufrí tanto eso como algo que es, creo que parecido, pero no sé si peor, pero diferente, que fue que hasta cierto punto llega un momento en el que te defines por lo que haces. Yo he decidido ser emprendedor, tengo que ser emprendedor, ¿cómo no voy a ser emprendedor? ¿Cómo voy a dejar esto? Llevo 3 años definiéndome como emprendedor. Una característica es ser resiliente, es tener constancia, etcétera, ¿no?
eso por un lado. Y por otro lado, lo otro que te empuja a seguir muchas veces es, si tienes esa mentalidad y si no sé si es aprendido o natural, pero si tienes esa mentalidad, es fácil que encuentres motivos para seguir. En todos estos 3 años que te he contado, iban pasando cosas, ¿no? Por ejemplo, estuvimos a punto de levantar una ronda de capital con una empresa de medios que controlaba un fondo, ¿no? El día antes de la firma, el director del fondo se fue a dirigir una escudería de Fórmula 1. No pudimos firmar. Dices, joder, estaba a punto, a la próxima sale bien, seguro. Pues de esas nos pasaron 3 o 4 y a lo mejor la primera dices, ha sido mala suerte, pero cuando llegas 3 o 4, lo mismo te tienes que plantear que las cosas deberían ser más fáciles y no llegas a hacerlo, ¿no? Y en mi caso sí es cierto que la decisión final se acabó tomando un poco por insostenibilidad económica, porque me había gastado todos mis ahorros y tenía 28 para 29 años entonces. Y también quería hacer otras cosas con mi vida. Tenía una pareja que al final no salió bien por muchas cosas, pero tenía una pareja, quería dejar de mirarme hasta el último céntimo cada fin de semana, etcétera. Y llega un momento en el que sí que te dices, bueno, pues hasta aquí. Le he dado suficientes oportunidades, esto no ha funcionado y ya está. Pero fue una decisión realmente difícil, la verdad. Vale, y una vez que dejas esto, 6-0, ¿cuántos meses pasan hasta que te plantas en París para esa ya famosa entrevista? ¿Con quién era esa entrevista y cómo empezó toda esa historia? Pues pasé 6 meses muy complicados, sinceramente, desde que dejé Sistero hasta que empecé mi siguiente trabajo. Pasé 6 meses complicados porque, como te digo, no solo dejé mi empresa, sino la empresa que habíamos montado entre varios, sino que dejé una relación con una persona con la que llevaba 3 años y de pronto me vi a punto de cumplir los 30 sin tener un duro, sin novia, sin saber qué hacer con mi vida, sin trabajo. Además, esto era un poco la resaca todavía de la crisis. Bueno, la resaca todavía estábamos saliendo de la crisis, era 2013, y no me estaba siendo nada fácil encontrar trabajo. Además, yo tenía un perfil un poco extraño, ¿no? Porque al final sí era teleco, que tiene una empleabilidad muy alta, pero nunca me había dedicado a teleco de verdad. Había estado en una startup pequeñita muy buena como era Philips, pero que nadie conocía y poco tiempo, y luego había montado una empresa de una cosa muy rara. Entonces, tampoco era de empleabilidad inmediata, ¿no? Ahí me puse a hacer muchas entrevistas y estuve muy cerca de unirme tanto a Facebook como a Google fuera de España. Y de estas casualidades que tiene la vida, hablando con una amiga mía, me dijo que ella estaba estudiando en París y que acababa de aceptar una oferta de una empresa que se llamaba BlaBlaCar. Yo conocía BlaBlaCar más o menos de blogs, pero no lo había usado y desde luego por entonces no era tan conocido en España como se hizo después, ¿no? Y me dijo, mira a ver si tienen algo que te interese. Y yo miré y había un puesto de marketing manager para España. Digo, no tengo ni idea de marketing, pero voy a probar. Y les encajé por algún extraño motivo. Les encajé, el extraño motivo es básicamente que por entonces BlaBlaCar hacía un marketing muy de performance, muy numérico, muy analítico. Yo estaba cómodo con los números, conocía bien el mundo de Internet, conocía bien los funnels de conversión, etcétera. Y además, para que nos vamos a engañar, BlaBlaCar era una startup, no tenía mucha pasta para pagar salarios y yo no iba a exigir demasiado porque quería trabajar lo antes posible, ¿no? Y aquello se acabó convirtiendo en una maravillosa coincidencia, la verdad. ¿Cuántos erais en BlaBlaCar a nivel global y en España cuando tú te uniste? Esto fue, perdona, 2013. 2013. Yo fui más o menos, me bailan las cifras, pero creo que fui más o menos el empleado número 100 global. En España creo que fui el cuarto o el quinto. Nos unimos 3 personas a la vez, pero vamos, ponle que el cuarto o el quinto. Y por entonces la empresa, creo recordar que acababa de levantar una ronda de 10 millones de euros o de dólares, que ya es una ronda importante, pero tampoco es una ronda gigantesca, y estaba, quiero recordar que en 8 países, algo así. En España sí sé que tenía unos 400.000 usuarios cuando yo entré. 400.000. Que parecen muchos, pero es que cuando yo salí tenía 5 millones. O sea, el fenómeno BlaBlaCar ha crecido mucho, 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 mucho. De nuevo, 400.000 suenan mucho, pero luego ¿cuántos son recurrentes? Todas estas cosas, ¿no? Claro, porque esto lo cuentas como gente que al menos ha usado BlaBlaCar una vez, básicamente, ¿no? Registrado, ni siquiera necesariamente que lo hubiesen usado. Ah, que la hayan descargado. Registrado, hubiesen metido Registrado. al menos.
Vale. Y entonces, ¿cómo fueron esos años? Y me interesaría que contaras en paralelo tu ascensión dentro de la empresa a cómo fue BlaBlaCar. Porque yo que fui usuario de BlaBlaCar mucho, fue como un ascenso somos súper meteórico. Yo creo que al principio a la gente le costó porque en aquella época todavía no estábamos acostumbrados a estos modelos no sé cómo llamarlo, pero clásico persona con persona, donde hacen negocio dos personas individuales, donde no hay una marca ni una empresa detrás. Y eso yo creo que probablemente costara un poco al principio, ahora nos parece lo más normal del mundo. Entonces, pero luego en cuanto se empezó a normalizar, pues se disparó el uso y se disparó los usuarios, se disparó la fama de la empresa, al menos en España. Entonces, ¿cómo recuerdas esos momentos y cómo fue esa trayectoria? Pues la verdad, fue una aventura maravillosa, con muchas dosis de suerte en algunos momentos. A título personal y un poco más pensando en el objetivo de vuestro canal, ¿no? Creo que desde el punto de vista profesional sí que esos 6 meses que pasé antes me permitieron resetear un poco la cabeza después de la etapa de 6.0 y entré con hambre, con ganas de aprovechar una oportunidad. No era consciente del tamaño de la oportunidad cuando entré ni de lejos, pero sí que tuve ciertas ganas de exprimirla, ¿no? Y aquí pensaba que me acuerdo hay un tío que se llama Naval Ravikant que habla, no es la idea es de otra persona que no recuerdo ahora, de un cirujano, que habla de 4 tipos de suertes, básicamente. De la suerte ciega, que es la que tuve yo al llegar a BlaBlaCar, que, bueno, yo aterricé en BlaBlaCar porque sí, yo no sabía que BlaBlaCar iba a ser lo que se iba a convertir, ¿no? Y esa es la que todos podemos tener, ¿no? Pero a partir de ahí se desarrollan otros tipos de suerte que tienen más que ver con cómo haces las cosas. El segundo tipo de suerte del que habla Naval es la suerte, lo que llama entrópica. La suerte que generas por hacer muchas cosas, por generar movimiento, por generar contactos, por generar un canal en el que hablas con mentores, este tipo de cosas, ¿no? En mi caso, dentro de BlaBlaCar, a medida que la empresa crecía, pues yo, como te digo, entré con hambre y tenía muchas ganas de aportar valor y no solo me limitaba a mi trabajo, sino que veía en qué más cosas podía aportar valor, a quién podía ayudar. Sabía programar, entonces programé una plataforma para generar anuncios de Facebook automáticamente. O sea, hice cosas que iban más allá de lo que... El extra mile, como se suele decir. Literalmente, ¿no? Y más allá, y además también relacionarte con la gente. También cogí con muchas ganas el estar en un proyecto internacional en el que de pronto conocía gente de todo el mundo y me empecé a relacionar con todo el mundo, ¿no? Y ahí poco a poco llega el tercer tipo de suerte del que habla este tipo, que es la suerte, lo que se llama la suerte descubierta, que es esas oportunidades que solo puedes aprovechar tú por ser tú, por el bagaje que tienes, ¿no? En mi caso, yo, como te decía, tenía un perfil poco empleable hasta entonces, pero tenía un perfil muy generalista, había hecho muchas cosas, lo cual me permitía aportar valor en muchas cosas y, en cierta manera, me preparaba bien para un perfil más directivo sin haber recorrido pasos intermedios muchas veces, ¿no? Y llegó un momento en BlaBlaCar en España que la persona que estaba dirigiendo BlaBlaCar España salió de la compañía apenas un año y poco después de que yo entrara y decidieron que yo fuera director general para España y Portugal entonces. En un momento muy complicado porque, si eras usuario, quizá lo recuerdes, fue cuando empezamos a cobrar. A la gente no siempre le gusta que un servicio pase a ser gratuito al que tenga que pagar por él. En ese mismo momento, además, nos demandaron las empresas de autobuses en España, pidieron el cierre de BlaBlaCar y salimos en todos los periódicos, que es algo que no me habría imaginado en mi puñetera vida. Y con la salida de esta persona, pues salió otras personas del equipo y había que reconstruir el equipo, ¿no? Entonces, sí es cierto que quizá mi background tan esotérico, tan raro, sí que me preparaba muy bien para esa oportunidad. Es esa suerte descubierta. Pero vamos a ponerlo en contexto. O sea, en un año y medio pasaste de estar 6 meses desempleado con lo peor de la crisis en España, que fue verano 2012, que fue el peor momento. Fuiste a una entrevista en París a una empresa que no conocía a nadie casi. Un año y medio después eras General Manager para España y Portugal de BlaBlaCar, que es una de las empresas que más lo ha petado, probablemente, bueno, de las europeas seguro. O sea, quiero decir, porque la gente no sé si es consciente del cambio y sobre todo tú, no sé si en ese momento eras consciente o simplemente, pues tío, como estás, como que te van pasando cosas, tiras para adelante y tampoco te paras a pensar sobre estas cosas. Yo no sé si la suerte, iba a decir tuve la suerte, no sé si la suerte o la desgracia de haberme la pegado con mi empresa antes. Y eso me hizo muy consciente
de la suerte que estaba teniendo entonces. Y se lo decía al equipo muchas veces, que estábamos viviendo una experiencia muy especial y muy difícil de repetir. Porque estamos viviendo la experiencia de una empresa casi a la americana, un crecimiento típico de Silicon Valley, con una mentalidad muy Silicon Valley muchas veces en Europa, con un alcance brutal y disparándose a un ritmo realmente alucinante. Obviamente no te da para procesar todo, pero sí que al menos esa experiencia previa me permitió darme cuenta de que lo que estábamos viviendo obviamente no era normal, que era muy especial y que más valía la pena aprovecharlo, disfrutarlo y obviamente rendir como para que aquello redundara en beneficio del crecimiento de la empresa, pero también en nuestro propio beneficio personal de crecer individualmente, ¿no? Es una oportunidad única de tener una experiencia que muy poca gente va a poder tener. Y creo que todos los que estábamos ahí lo aprovechamos lo mejor que supimos. Y luego, los siguientes 3 años dentro de BlaBlaCar, ¿cómo fueron? Tanto a nivel España como a nivel de la empresa global. Me entiendo que se siguieron levantando rondas, entiendo que seguisteis creciendo poco a poco, quizá os enfocasteis un poco más al tema de ser, pues de ser profitable, no solo de crecer. ¿Cómo fueron un poco esos años? Pues fue literalmente una ascensión meteórica durante buena parte de esos años, con algún susto por en medio para el que nadie estaba preparado porque era una empresa con gente muy joven, ¿no? Y una ascensión meteórica y recuerdo momentos muy, muy especiales. Recuerdo cuando se levantó, creo que fue la última gran ronda que se levantó, que eran 200 millones de dólares. Por entonces ya se habían levantado casi 400. Yo recuerdo estar con los fundadores de BlaBlaCar en una azotea desde la que se veía todo París, estos 3 tíos bebiendo champán, mirando París, que tenían que estar pensando la que habían liado, ¿no? Entonces, es esa historia un poco de que se ve en las películas o en las series sobre startup, verla en primera persona o en segunda persona, pero cerca de los protagonistas, fue muy emocionante. La empresa creció, como te decía, de forma absolutamente exponencial, ¿no? Pasó a estar en casi 30 países, tiene ahora, si no me equivoco, más de 80 millones de usuarios registrados en todo el mundo, se fue más allá de Europa, está en India, Brasil, México, Turquía. Y es cierto que durante mucho tiempo siempre tuvo una línea completamente ascendente. Y llegó un momento en el que de pronto un par de cosas no salieron bien. Tampoco nada súper grave, pero un par de cosas no salieron bien. Hubo que cerrar un par de mercados, despedir gente, etc. Y fue un shock absoluto. Porque la mayor parte de la gente que estaba ahí era una empresa que tenía una media de edad de 29 años, solo había trabajado ahí. Solo conocía crecer exponencialmente. El éxito. Todo era fácil y de pronto despides gente y fue una gestión emocional complicada. Pero bueno, rebotó y sigue creciendo. Ahora no estoy ahí, supongo que con el coronavirus también tienen sus cosas que resolver, pero yo tengo mucha confianza en BlaBlaCar y creo que va a seguir siendo un caso de éxito durante muchísimos años. Y a ti como general manager, luego también tomaste Alemania, etcétera, ¿qué eran las cosas que te mantenían despierto por la noche? ¿Cuáles eran las cosas que tú decías, aquí se puede liar, aquí esto me da miedo que pueda salir mal y perder un poco todo lo que hemos construido? Bueno, por un lado, como te decía, la demanda de las empresas de autobuses fue un tema complicado porque desde que se presentó la demanda hasta que se resolvió pasaron casi 3 años. Siempre supimos que teníamos razón y teníamos mucha confianza en que íbamos a ganar esa demanda, pero durante mucho tiempo estuvimos conviviendo con no saber si al día siguiente un juez iba a decir que nos tenían que cerrar, literalmente. Porque su argumento era que se estaban convirtiendo en actividades mercantiles, ¿no? Era básicamente que el transporte por carretera de pasajeros en España está regulado y está regulado por concesiones. Es decir, en Madrid, Gijón, solo lo puede hacer una empresa de autobús específica. Entonces, que BlaBlaCar está haciendo competencia desleal. Cuando la actividad de los usuarios de BlaBlaCar encajaba perfectamente dentro de lo que ha existido toda la vida, que es compartir los gastos de desplazamiento entre particulares, ¿no? Entonces, esa era un poco la discusión. Nosotros teníamos muy claro, porque además solo nos había pasado en España, teníamos muy claro, somos una empresa europea, no veníamos de Estados Unidos con unas leyes muy distintas, teníamos muy claro que íbamos a ganar, pero sí es cierto que durante casi 3 años vivimos con la guillotina de que al día siguiente un juez tenía que decir cualquier día y nunca sabíamos cuándo lo iba a decir,
si esto era legal o no era legal, si concedía como medidas cautelares cerrarnos temporalmente hasta que hubiese sentencia o no. Y una vez que no concedió el cierre, ¿cuándo iba a haber sentencia y qué iba a decir la sentencia? Entonces, eso tiende a no dejarte dormir por las noches en general. Es complicado. Y problemas del estilo, pues, problemas entre usuarios, desgracias que pueden pasar en este tipo de cosas. No sé si tuvisteis alguna o esto te preocupaba o cómo intentabais controlar esto. Preocupa siempre, porque obviamente, primero, la gestión de una crisis en una empresa es siempre difícil y en una empresa cuyo principal trabajo es generar confianza entre particulares era complicado. No tuvimos, y creo que no ha tenido, en particular en España, ningún caso particularmente grave, alguno un poco más complicado, pero ninguno muy grave. Y sobre todo, hay mucho trabajo cuando pasa cualquier cosa más pequeña o más grande, de ponerlo en contexto, ¿no? Son millones de viajes que se hacen dentro de un contexto plenamente digitalizado en el que hay una trazabilidad enorme, por lo tanto, la probabilidad de que alguien tenga malas intenciones y haga algo malo en un viaje es limitada, porque todo el mundo aporta su teléfono, su email, estás trazado por la IP, aportas tu tarjeta de crédito, tu cuenta bancaria, etcétera. Es decir, hay mucha trazabilidad. Pero sí que es cierto que la gestión de crisis es algo fundamental y, entre otras cosas, algo para lo que nos preparábamos. Yo recibí cursos de portavocía por si teníamos que afrontar una crisis grave en algún momento. La más grave que tuvimos que afrontar fue lo de los autobuses, pero podía pasar otra cosa en cualquier momento porque desgracias suceden en todos lados, inevitablemente, pero afortunadamente no me tocó. Y ya para cerrar la etapa de BlaBlaCar, yo recuerdo una anécdota que estoy seguro que tú recuerdas, que BlaBlaCar salió mucho en los medios por la famosa historia de Álvaro de Marichalar. No sé si te acuerdas, que puedes contar, por dar un poco de contexto a la gente. A ver, yo me reí muchísimo con aquella historia. O sea, hay una cosa maravillosa de BlaBlaCar y es que muy rápidamente se convirtió en una parte integral del día a día de las personas. Se convirtió en un genérico. Igual que existe el Kleenex, pasó a existir hacer un BlaBlaCar. ¿Me hago un BlaBlaCar o me cojo un Uber? Total. Claro. Y se convirtió en el escenario de muchas cosas. Igual que te puede pasar algo en el cine o en un parque, pues en los viajes te pedían cosas de todo tipo, muchas de ellas maravillosas. Gente que encontraba trabajo, gente que se reencontraba con amigos de la infancia. Nos invitaron a un par de bodas de gente que te había conocido en BlaBlaCar. Muchas cosas. Y en uno de esos viajes dio la casualidad que había una persona que era, al parecer, Álvaro de Marichalar, y una periodista que compartieron viaje, y Álvaro de Marichalar tuvo un comportamiento, digamos, poco considerado con el resto de compañeros de viaje, ¿no? Y esta periodista lo narró al día siguiente en una crónica, con lo cual, una crónica que fue bastante retuiteada y acabó saliendo en todos los periódicos otra vez. BlaBlaCar tenía cierta tendencia a salir en los periódicos con frecuencia porque suceden cosas generalmente maravillosas y como te decía, se ha acabado convirtiendo en parte más del escenario donde suceden cosas en la vida de las personas. Y eso creo que es muy, muy bonito. Sí. A mí me recuerda un poco también con otras aplicaciones que obviamente son distintas, ¿no? Pero como más para ligar y demás, pero que te permiten conocer a gente que está totalmente fuera de tu círculo, que nunca podrías conocer si no fuera por eso. Y a mí me ha pasado muchas veces en BlaBlaCar que me he cogido, pues bueno, yo soy de Asturias, entonces iba mucho a Oviedo, Madrid, lo hacía mucho en BlaBlaCar y a mí, vamos, recuerdo muchas historias que me habían contado gente que me había llevado, que encima la gente, recuerdo que en BlaBlaCar teníais como una parte de la aplicación donde poníais si eras un conductor que le gustaba hablar o que no. Entonces ya yo siempre cogía a gente que le gustara hablar para ir ahí los 5 caminos las 5 horas de camino hasta Asturias para ir hablando. Pero sí, me parece súper buena explicación lo de que BlaBlaCar se convirtió en un escenario de cosas que pasaban. De hecho, hicimos un estudio del que ya no me acuerdo, no te voy a engañar, pero hicimos un estudio que tenía mucho que ver con cómo en un mundo cada vez más polarizado, en el que además todos vivimos en nuestras cámaras de eco y nos relacionamos solo con gente que piensa como nosotros, cómo un coche compartido como BlaBlaCar juntaba gente de orígenes muy diferentes y hacía que la gente cambiara de opinión sobre temas, que aprendiese sobre determinados temas, etc. Creo que es uno de esos modelos
que tiene muchas, muchas virtudes y sinceramente, redunda generalmente en un bien común y le veo muy pocos defectos respecto a su impacto en la sociedad. Así como hay otros modelos que económicamente son muy, muy rentables, creo que pueden tener externalidades negativas importantes, creo que tiene mucho más positivo que negativo un modelo como BlaBlaCar. ¿Y cómo decides, una vez que estás en una empresa que va bien, que crece, que la has visto, que es casi tu bebé en España, ¿no? No tu bebé, pero que la has visto crecer desde el principio, cuando estás casi on top en estas regiones de la empresa, ¿por qué decides cambiar y cómo ha sido el cambio hasta ahora y tu experiencia en FreeNow? Pues fue también una decisión muy difícil, pero yo creo que quizás con el rato que llevamos hablando ya se intuye que tengo cierta tendencia a ser inquieto, y un poco culo inquieto, ¿no? Y llega un momento en el que BlaBlaCar, que espero que también se haya traslucido, es una empresa que adoro y adoro a las personas que trabajan allí, lo conocía. En cierta medida llega un momento en el que tú ves un poco el hambre, te encantan las personas con las que trabajas, pero ya las conoces, sabes cómo van a reaccionar, has aprendido mucho de ellas, empiezas a necesitar hacer cosas nuevas, interactuar Estímulos. con estímulos nuevos, nuevos retos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado es cierto que mi última etapa en BlaBlaCar, que fue bonita porque me tocó también dirigir el negocio en Alemania, implicó muchos viajes, muchos, muchos viajes. Estaba viajando prácticamente 2 semanas al mes, quiero decir, hacía 2 viajes semanales al mes entre Alemania, entre Hamburgo y Madrid. Y eso durante 1 año y medio acaba cansando. Entonces, necesitaba cambiar cosas. Hubo alguna oportunidad de seguir en BlaBlaCar en alguna otra posición, pero me apetecía probar algo nuevo. No necesariamente en movilidad, sinceramente, pero la mejor oportunidad que surgió fue FreeNow y la verdad me apeteció mucho. Debo decir también desde el punto de vista de carrera, que sé que os interesa, desde la posición que tenía en BlaBlaCar me fue muy difícil decidir el siguiente paso, porque no hay tantas opciones en determinadas posiciones y tienes que resetear un poco tu cerebro. No todo es equiparable y no todo es comparable. Entonces, tuve la suerte de que surgió lo que entonces era MyTaxi, que ahora se llama FreeNow, y me dio la oportunidad de muchos retos nuevos. Un equipo más grande, actividad distinta, distintos departamentos, porque no es plataforma pura y dura, hay operaciones, hay ventas, hay otras cosas. Entonces, aterricé allí hace 1 año, ha sido un año muy intenso por muchas cosas, pero muy, muy bonito y cumpliendo muchas de las metas que me había marcado. Trabajar con gente nueva y descubrir a gente apasionante también es parte de ello. Porque cuenta un poco cómo es el modelo de FreeNow para que la gente lo entienda bien. FreeNow es, como te decía, la mayor parte de la gente lo conocerá como MyTaxi. Nació en Hamburgo y era una empresa de las primeras que se dedicó a conectar a pasajeros con taxistas. Una app de móvil en el que tú pedías un taxi. Ha ido evolucionando y ahora mismo es una empresa que está coparticipada, bueno, es copropiedad, mejor dicho, de Daimler y de BMW y forma parte de un grupo de empresas que se dedican a distintos servicios de movilidad y cada vez va integrando más servicios dentro. Su origen es el taxi y en España, por ejemplo, trabajamos con taxi únicamente, pero en otros mercados, por ejemplo, combina taxi y VTCs, también combina patinetes, también seguramente en un futuro pueda integrar coches compartidos y otros servicios, ¿no? Entonces, sí que tiene esa vocación de convertirse en la gran app de movilidad que puedas utilizar en tu día a día, independientemente de cómo te vayas a mover por la ciudad, ¿no? En cuanto al modelo de negocio tradicional nuestro, pues no es distinto del de otras aplicaciones de movilidad. Conectamos al conductor con el pasajero y cuando el pasajero paga a través de la aplicación y cuando se completa el viaje, nosotros nos quedamos con parte del pago como comisión. Y entonces, ¿cómo habéis vivido toda esta lucha entre taxis, VTCs? Porque, de nuevo, vienes de un tema regulatorio y te vas a otro tema regulatorio. Entonces, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo ves tú? Y ya un poco moviéndonos también a este siguiente bloque, ¿no? De cómo ves tú el futuro de la movilidad, cómo crees que debería estar regulado, cómo crees que debería funcionar.
A ver, yo no lo he vivido tan directamente como mis predecesores o la gente que lleva más tiempo trabajando en FreeNow, porque yo llegué en junio del año pasado, cuando ya había pasado, por ejemplo, las grandes huelgas de taxi que hubo en Madrid y en Barcelona a principios del 2019, ¿no? Creo, o sea, que no puedo opinar excesivamente sobre la parte más conflictiva y me alegro, porque creo que lo que tenemos que hacer es intentar ir resolviendo determinados conflictos, ¿no? El conflicto surge y cuanto más lo entiendo, cuanto más tiempo llevo aquí, creo que mejor lo entiendo, surge básicamente de permitir que dos servicios que hacen cosas muy similares, prácticamente la misma, podríamos decir, estén regulados de forma muy asimétrica. Ahora, eso es evidente. La siguiente pregunta es cómo lo resolvemos y esa es más difícil. Es más difícil porque creo que en cierta medida hay bondades de determinados modelos más modernos, como cómo se adaptan a la demanda y cómo pueden cambiar, ser más dinámicos con sus precios, que son buenas, pero también creo que esos modelos más modernos muchas veces incurren en excesos. Que de pronto haya una de exceso de demanda y solo se pueda mover, que se pueda permitir pagar 4 veces lo que suele costar habitualmente un viaje, no tiene del todo sentido, ¿no? Entonces, sobre todo cuando parte de ese servicio tiene un carácter de servicio público, como hablábamos antes de que los taxis cumplen una función, ¿no? Entonces, creo que hay que encontrar un equilibrio que seguramente pasa por incrementar las restricciones de las empresas de VTC o de coches privados, como queramos llamarlas, y relajar parte de la regulación del taxi, que está hiperregulado y que no tiene flexibilidad para competir. Y en este último año hemos estado un poco abogando por eso, trabajando con las administraciones para introducir, por ejemplo, en Madrid, que los taxis tengan una tarifa de precio cerrado, en la que cuando pidas el taxi sepas cuánto te va a costar ir a otro sitio, que antes no lo sabías, que son cosas que son ya como muy del siglo XXI que tenemos que ir incorporando, ¿no? Y entonces me parece curioso porque entiendo, por ejemplo, el problema de los picos de demanda, precios y demás, joder, yo como economista, cualquier problema que veo de pico de demanda, me parece que lo que se tiene que ajustar es la oferta. Pero el hecho de que tengas licencias restringidas y demás es lo que te permite tener que la oferta no se ajuste. Entonces, ¿por qué crees que es mejor poner precios máximos, que entiendo que es un poco lo que estás sugiriendo versus dejar que la oferta se adapte? Básicamente, porque no partimos de cero, para empezar. Partimos de una situación conocida, ¿no? Y creo que tenemos una responsabilidad hacia todo el mundo. Quienes han incurrido en el coste de licencia son parte de la sociedad también y tienen derecho a ser cuidados como parte de la sociedad. Eso por un lado. Pero por otro lado es que le hemos dado al taxi tradicionalmente un carácter que va más allá del mero mercantilismo. En muchos sitios el taxi es el sustituto de las ambulancias cuando no hay ambulancias. Tienen obligaciones que no son exclusivas de un servicio simplemente mercantilizado, que creo que hay que encajar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, y esto es una opinión quizá poco popular entre el mundo más emprendedor tecnológico, algunos de los modelos, no hablo necesariamente de movilidad, pero algunos de los modelos de servicios bajo demanda que hemos visto surgir en los últimos años, creo que tienen externalidades negativas en el mundo de la laboralidad y de cómo los empleos que se generan, etcétera, que a mí me preocupan. Yo soy bastante liberal en lo económico, pero sí es cierto que en los últimos años he visto cosas que me han preocupado y para las que no sé si estamos preparados, ¿no? Claramente no hay un marco normativo suficiente como para recoger una necesidad, que es que me traigan comida a mi casa, por ejemplo, con unas condiciones de trabajo que sean razonables en muchas ocasiones, ¿no? Creo que esos servicios deben existir, pero creo que tenemos que encontrar una forma de que lo hagan de manera razonable. Y por eso creo que muy probablemente la solución al conflicto VTC-taxi no sea todo tiene que funcionar como las VTCs necesariamente, sino encontrar un punto de equilibrio. En general también reconozco que es que yo soy bastante alérgico a los extremos e intento buscar puntos un poco más de equilibrio, aunque no sean... Creo que la eficiencia no es el único valor que tenemos que mirar siempre.
¿Y no crees que hay muchos de estos modelos que precisamente, que en parte funcionan porque no tienen los costes regulatorios que tienen otros negocios tradicionales y que si de verdad les haces pasar por esos costes, pues, probablemente tendrían que desaparecer? La pregunta es si esos costes regulatorios tienen sentido o no. ¿Qué función cumplen esos costes regulatorios? Si me dices que el coste regulatorio es simplemente burocracia añadida o incluso impuestos innecesarios, estaría de acuerdo contigo. Si me dices que el coste regulatorio se deriva de garantizar unas condiciones mínimas razonables para un trabajador, entonces creo que podemos tener perspectivas un poco, por lo menos cuestionarlo. Entonces, yo no soy un experto en laboralidad y, de hecho, no estoy metiendo en un berenjenal que no me corresponde del todo. Pero sí que, habiendo sido muy defensor de modelos puramente tecnológicos, puramente basados en eficiencia y puramente basados en algorítmica casi, creo que a veces nos ha faltado un poco de humanidad en algunos de esos algoritmos y en algunos de esos diseños de modelos de negocio. A partir de ahí, también creo que tenemos que encontrar, también creo que hemos descubierto que hay demanda que estaba insatisfecha y tenemos que encontrar la forma de satisfacerla, idealmente con modelos en los que no precaricemos en exceso. Y en el mundo de la movilidad, en la industria de movilidad, también existe este concepto de winner takes all, como hay en otros, como de nuevo el reparto de comida, que es lo que hablamos y que es la tesis, yo creo, de todas estas compañías, o no crees que sea necesariamente así? No, yo creo que sí, tienen bastantes similitudes ambos sectores. Hay efectos de red innegables. Cuanto más supply tienes, cuanto más conductores tienes, menores tiempos de recogida tienes, más fácil es que encuentres un taxi, por ejemplo. Entonces, hay efectos de red importantes. No sé si llegan al nivel de generar monopolios, porque no dejan de ser relativamente sencillos de atacar por un segundo player, pero muy probablemente no haya espacio para mucho más de 2 o 3 players por ciudad. No tengo tan claro, la marca va a jugar un papel importante, pero no tengo tan claro que ser el líder mundial inmediatamente te haga ganar en todos los mercados. Creo que puede haber players locales muy fuertes que no necesariamente estén muy internacionalizados, pero sí que son mercados de winner takes all. Y ahora estoy hablando de movilidad urbana. Si nos volvemos un momento al caso BlaBlaCar es un marketplace puro y duro, ahí sí que hay un efecto de red enorme en el que el segundo tiene muy difícil atacarlo porque si yo soy pasajero me voy a ir a donde más conductores haya y si soy conductor me voy a ir a donde más pasajeros haya. Sí, sobre todo el tema de la información que se genera, que es al final lo que genera confianza, lo que tú dices, que tener 50... O sea, y es que, por ejemplo, me acuerdo cuando usaba BlaBlaCar, que es que iba directamente a la gente que ya tenía reviews. Entonces, eso obviamente es una ventaja competitiva que es casi imposible de sustituir. Y una pregunta, ¿qué te parece, entonces, ya yendo a la movilidad urbana? Porque como tú bien dices, modelo BlaBlaCar y modelo son totalmente distintos, aunque creo que BlaBlaCar también está intentando hacer algo de corta distancia, es decir, gente que comparta para el trabajo y demás, no sé si lo había escuchado. ¿Qué modelo de ciudad, de movilidad dentro de la ciudad te gusta? Porque de las que hay en Europa. Porque, por ejemplo, pues tenemos Madrid ahora con el tema de Madrid Central. Tenemos pues Londres, por ejemplo, que también hay cierta cosa parecida de penalizar a los coches que entran al centro y demás. O sea, ¿qué es lo que tú tienes en mente como lo ideal? A ver, el lugar común habitual es Ámsterdam y su vocación por las bicis y demás, ¿no? Pero yo abogo mucho por Madrid y por Barcelona, por las dos, pero en particular Madrid la conozco mejor porque vivo aquí. Creo que Madrid tiene, comparado con las grandes capitales europeas, tiene un tamaño ideal. No es... De momento. De momento al menos. Porque... Tiene un tamaño muy razonable. Se ha convertido en los últimos años en el terreno de pruebas de muchos servicios de movilidad hasta un nivel que no éramos conscientes. Mucho más que Londres o que París en muchas ocasiones. Luego ya todos se han equiparado, pero hubo un momento de eclosión de coches compartidos, patinetes, bicis, de todo en Madrid, muy desordenadas, ese es el problema, pero sí que hubo esa eclosión. Es decir, creo que tiene una tendencia muy buena que
me gustaría ver más reforzada por la parte regulatoria. Creo que se han empezado a dar pasos en disuasión de coche privado, pero creo que se tiene que dar pasos más agresivos, más valientes y probablemente políticamente más costosos. Pero si queremos, creo que Madrid puede ser una ciudad tremendamente atractiva si aprovecha esa ola de innovación que ha tenido en la parte de movilidad y la refuerza desde el punto de vista de las autoridades. Porque tú, ¿cómo te imaginas, dentro de 10 años, un día laborable normal en Madrid, dentro de la M30? ¿Cómo te imaginas el movimiento dentro de la M30 un lunes del año 2030 en Madrid? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Es un 70% de gente que usa el metro, 10 bici? O sea, ¿cómo lo piensas? No es lo mismo cómo me lo imagino que cómo me gustaría. Me temo que no aprendemos fácilmente. Y no sé hasta qué punto vamos a corregir algunos de los vicios que traemos. Podemos hablar luego de teletrabajo y es un tema complicado, pero sí espero que tengamos un teletrabajo bastante más desarrollado y que las ciudades, me gustaría, se repensaran más para el entorno, para la proximidad, para que puedas realizar tu trabajo, no sé si sin salir de tu casa, pero en proximidad, sin necesidad de recorrer grandes distancias, que cuando te muevas lo hagas principalmente en transportes compartidos, colectivos, el metro, el autobús, o con alternativas que sean compartidas y sobre todo sostenibles, que es lo que más me preocupa ahora mismo. A mí la congestión me molesta, pero me molesta más que no tengamos futuro. Entonces, creo que lo más importante ahora mismo es que encontremos soluciones ecológicamente sostenibles, ¿no? Entonces, el mantra habitual de esto es un futuro de movilidad compartida, multimodal y eléctrica. Es lo más habitual que se dice. No sé si autónoma, lo de la autonomía lo podemos discutir, pero todo lo demás creo que es la tendencia que llevábamos hasta ahora y espero que la tendencia que aceleremos de ahora en adelante. O sea, por resumir un poco la visión, menos desplazamientos, porque no va a haber que ir a tu oficina de toda la vida a trabajar, al menos no todos los días, y esos desplazamientos probablemente los menos posibles en coches particulares, porque al final si creas un network de gente moviéndose en transporte compartido, pues es lo que tú dices, ¿no? Un poco efecto red de que vas a encontrar a alguien que tenga que ir de punto A a punto B. Es un poco como te lo imaginas. Eso o no necesariamente tienes por qué compartir el coche con alguien, sino que puede haber coches compartidos, los Car2Go, ShareNow, etcétera, de toda la vida, ¿no? Coche compartido que lo uso yo, lo dejo allí y lo usa otro, pero no está el 90% del tiempo parado ocupando un sitio en la calle y no vamos 7 con 7 coches diferentes. Entonces, creo que tenemos que encontrar esas soluciones y, sobre todo, potenciar el transporte público mucho. Y eso pasa también por disuadir regulatoriamente del coche privado. Y eso no es políticamente rentable muchas veces, pero creo que es necesario. Pero estas cosas acaban entrando, ¿eh? Quiero decir, lo de Madrid Central, ya nadie piensa en darle la vuelta atrás a esto, yo creo. Entonces, yo creo que muchas veces políticamente hay que pegar un shock inicial, comerte un poco la tal y la gente entra por el aro si ve que es bueno. Yo creo que es un poco el approach, ¿no? Yo espero que sí. Lo único es que probablemente lo que hasta ahora ha sido Madrid Central tengamos que hacerlo más amplio y veremos hasta qué punto. Porque lo otro que es difícil de combatir es cómo hemos diseñado las ciudades y dónde vive la gente. Por eso el teletrabajo juega un papel fundamental, porque una ciudad como Madrid, pero pasa en Londres, pasa en París, mucha gente vive en los suburbios de alrededor, vive en las afueras y tiene que entrar todos los días a la ciudad. A eso tenemos que encontrar soluciones también. Exacto. Lo discutía con un amigo el otro día que vive aquí en Londres conmigo, que él siempre fue muy supportive del teletrabajo, que decía, tío, no tiene ningún sentido que el metro de Londres mueva 5 millones de personas de viajes al día. O sea, es que eso es absolutamente ineficiente para todos, ¿sabes? Entonces porque aprovechando que sacas el tema del teletrabajo, ¿cómo os está funcionando a vosotros? Y sobre todo, ¿cómo crees que, obviamente para una empresa tecnológica como vosotros probablemente sea más fácil, pero cuánto crees que es aplicable a otros tipos de negocio? Obviamente gente que trabaja en fábricas no, gente que se dedica a temas más pues médicos o demás, es imposible, pero para empresas un poco normales, no tienen por qué ser tecnológicas. Yo creo que yo ahí tengo de nuevo una dicotomía entre lo que me gustaría que fueran las cosas y cómo creo que son. He hablado mucho de teletrabajo porque me gustaría que fuéramos capaces de teletrabajar. Nosotros nos hemos defendido en teletrabajo y somos una empresa bastante digital. Pero también creo que seguimos todos con una mentalidad en la que necesitamos ver gente.
Una de las cosas que he descubierto en esta pandemia y en este confinamiento, yo teletrabajo muy a gusto, pero he descubierto que hay mucha gente que no, que quiere ir a la oficina, que necesita relacionarse en persona con otros compañeros, ¿no? No es tan fácil generar muchas veces culturas en remoto. Y eso no tiene una solución sencilla a corto plazo. Creo que hay una parte cultural que tenemos que aprender todos a que el trabajo es algo que se produce, pero no necesariamente define nuestra vida, y eso no lo tenemos tan integrado, pero no lo veo tan inmediato como me gustaría. Dicho esto, sí es cierto que hay compañías y empresas, entre las que nosotros estamos en buena medida, aunque no tanto como otras, que sí que tienen esa capacidad. Y hay trabajos, desde luego. Una de mis empresas favoritas es Basecamp, que es una empresa que es completamente remota. Cuando estás hablando de software y cuando estás hablando de determinados trabajos es más sencillo que en otros. Nosotros tenemos una parte que es más difícil hacer remota, que es atención a taxistas o a conductores. Vienen 40, 50 taxistas todos los días por la oficina a hacer distintos trámites. Ah, sí. Claro, esto es curioso. Es sencillo. Hay una parte de operaciones que es mucho más tangible, que no es tan sencillo. Y aún así estamos haciendo cada vez más en remoto y metiendo tecnología, etcétera, pero no es tan sencillo, ¿no? Entonces, ya te digo, no sé si 10 años es suficiente tiempo como para que transformemos todo eso, porque creo que no, hay una parte del teletrabajo tiene que ver con la tecnología y demás, y otra tiene que ver con cómo organizas las ciudades y cómo permites que la gente viva cerca de donde trabaja de una forma razonable, y eso no es tan sencillo. Y, por ejemplo, una de las cosas que veo ahora con el teletrabajo, por ejemplo, nosotros estamos teletrabajando por lo menos hasta septiembre, ¿vale? Y yo llevo aquí, pues en mi casa, en Londres, trabajando aquí 3 meses en teletrabajo. Y ahora lo que voy a hacer, por ejemplo, es irme a Asturias. Yo soy de Asturias, me voy a coger un piso con mis amigos en un sitio de playa en Asturias y voy a estar trabajando ahí. O sea, eso me parece que es una mejora tan brutal de mi calidad de vida, poder hacer esto de, oye, tío, pues me levanto a las 6 y curro hasta las 6 y a las 6 me voy a la playa y hacemos plan. O sea, me parece brutal de calidad de vida y ojalá se pueda quedar. También es cierto que yo lo veo también como tú un poco, bueno, no sé, pero lo veo más como una opción más que como una obligación. Es decir, por ejemplo, yo ahora que he empezado en una empresa hace 6 meses, pues sí que es cierto que en algunos casos diría, joder, me gustaría estar ahí para hacer un poco más de bonding con la gente, tener mejor relación con tu jefe. Entonces yo creo que debe ser un poco una combinación. También lo que tú dices de crear cultura. Es decir, una persona que ha trabajado 5 años en una compañía, pues no pasa nada porque esté trabajando teletrabajo todo el día, pero, o sea, para siempre luego, ¿no? Después de 5 años. Pero alguien que se incorpora, que no conoce a nadie, que tiene que aprender, o sea, eso es verdaderamente problemático hacerlo desde casa. Y no todos los trabajos son iguales. Hay gente que necesita relacionarse más con sus compañeros y la comunicación informal de tenerlo al lado es mucho más eficaz que una comunicación digitalizada, ¿no? De la misma forma, cuando no estamos en un mismo espacio, los seres humanos estamos diseñados para estar en un mismo espacio y relacionarnos entre nosotros. Mucho de la información que yo capto de ti o de alguien que pase por aquí lo capto de forma implícita, por los gestos, por las miradas, por cómo se está relacionando con una tercera persona. Todo eso se pierde. No digo que sea malo y no digo que sea imposible de replicar, pero digo que nos va a costar. Entonces, sí estoy de acuerdo, es importante que sea voluntario. Y eso te genera un nuevo problema. Y es que esta es la discusión que estamos teniendo todos los días ahora en la oficina intentando resolverla, ¿no? Porque hay una problemática cuando tienes parte del equipo en remoto y parte en presencial, porque esta comunicación más implícita los que están en remoto no la reciben. Entonces, se acaba perdiendo información por el camino. Probablemente casi todas las empresas vamos a intentar un modelo híbrido en los próximos meses en el que todo el mundo tiene más libertad, se va ciertos días a la oficina y otros no, etcétera. Yo no tengo claro que ese sea el mejor modelo en este caso. A lo mejor el mejor modelo es o todos en remoto o todos en presencial. Pero bueno, creo que esto va a ser un experimento que vamos a hacer todos y vamos a ir entre todas las sociedades descubriendo qué funciona y qué no. Y vamos a ir cerrando ya, pero y quizás esto es volver un poco atrás, pero mencionaste antes los coches sin conductor, los driverless cars. Yo creo que esto, cuando ocurra, va a ser bestial el impacto que tiene en la economía, bestial, porque te cambia todos los sectores tanto que me parece un breakthrough
como pudo ser Internet, o sea, así de claro, así de grave me parece, así de importante, pero no sé cómo de cerca está. Hablas con gente que dice la tecnología ya está allí, o luego, de nuevo, yo tengo otro amigo que sabe un poco de esto, que dice que esto le quedan 20 años. Entonces, ¿cómo lo ves tú en cuanto a cómo de lejos y cerca está y cómo crees que va a impactar pues a la economía y al mundo? Tengo que decir que soy un gurú terrible. Para que te hagas una idea, a principios de año hice un podcast, un capítulo que se titulaba ¿Será 2020 el mejor año de la historia de la humanidad? Que claramente como gurú no me voy a ganar la vida. Pero en este sentido en concreto, yo creo que sí que ha habido un poco de ajuste de expectativas. Hace 3, 4 años parecía que esto iba a llegar pasado mañana y al menos entre los fabricantes, con los que yo sí que hablo de vez en cuando, sí que hay cierta sensación de que le queda bastante. Y le queda bastante principalmente por algo parecido a lo que hemos hablado antes, porque no partimos de cero. No, si de pronto quitáramos todos los coches de la calle y los sustituiríamos todos por coches autónomos, eso está relativamente cerca. Un escenario de convivencia de unos y otros con una movilidad caótica en la que hay conductores que hacen cosas inesperadas porque son humanos, encajado encima sobre un armazón regulatorio pensado para esos humanos y no pensado para coches autónomos, eso tiene un recorrido que va a ser lento. No me preocupa tanto la tecnología, que creo que la resolveremos, no sé si ya está, pero razonablemente pronto, como que estas tecnologías ya están avanzando a un ritmo mucho más rápido del que nosotros como sociedad somos capaces de adaptarnos. Y creo que va a tardar un poco más por eso principalmente. Si van a ser 15, 20 años, 30 o 10, no tengo ni idea y no me atrevería a decirlo. Pero sí creo que no va a ser en 5 años, como pronto 10, 15 años mínimo. También es cierto que en línea con la idea que tienes de hacer un Madrid central ampliado, también podrías hacer zonas de centro de ciudades de driverless cars only. Entonces, primero, te quitas el problema de conductores haciendo cosas raras y segundo, también podrías, porque todos los problemas, entiendo, también es pues la infraestructura en sí, es decir, el tener líneas bien pintadas, carreteras sin tal, semáforos que funcionen. Pero claro, si haces una zona que coges 50 kilómetros cuadrados del centro de una ciudad, a priori parece que se podría ser el primer paso y tampoco parece que sea tan complicado hacer eso. Sí, aún así yo creo que no vamos a empezar por ahí, porque sin ser tan complicado, las ciudades son lugares con una densidad de personas muy altas, donde pueden suceder muchos accidentes muy complicados. Lo normal es que empecemos por mercancías y lo normal es que empecemos por media y larga distancia. Ya se está empezando a hacer. Lo más normal es que empecemos por camiones autónomos que lleven cosas que si se la pegan, pues bueno, son cosas, no son personas, y que vayamos probablemente automatizando toda la parte de, no sé si el last mile delivery, pero el resto de transporte de mercancías me parece que es lo más probable por lo que empecemos. También una carretera es mucho menos impredecible que una ciudad donde te puede salir un niño con un balón en cualquier momento. Entonces, creo que empezaremos por allí, aunque estoy de acuerdo que ir pensando en zonas de sandboxing donde poder probar cosas delimitadas, etcétera, en el fondo es lo que se está haciendo en Estados Unidos, California lo está haciendo. Probablemente tengamos que dar pasos en esa dirección. Pero sí creo que vamos a empezar por la parte de mercancías y que la parte de resolver el transporte de personas, mejor nos podemos centrar en el metro y el autobús de momento, que creo que va a ser más eficaz. Y moviéndonos ya a la última parte, que estoy aquí reteniendo más tiempo del que habíamos acordado. Cuéntanos un poco, porque tienes un podcast que se llama Kaizen, que es súper interesante, que está yendo súper bien, con mogollón de descargas, a la gente le está encantando. Cuenta un poco cómo empezó el proyecto y qué crees que son las claves para que vaya tan bien, porque al final nosotros sabes que estamos montando, pues no algo igual, ¿no? Pero un proyecto pues similar en algunas cosas. Consejos que nos darías para que esto funcionara bien, escalar, etcétera. Pues mira, es que no me lo explico. me daba mucha vergüenza al principio hablar de esto, ahora ya lo estoy normalizando un poco. La verdad es que Kaizen ha funcionado muy bien, pero no estoy siguiendo ninguna de los consejos habituales para que un formato funcione. Ni tengo un formato definido, cada capítulo dura lo que más o menos me apetece. Normalmente están entre 15 y 20 minutos, pero los hay de 1 hora, los hay de distintas duraciones. Ni hay una temática muy claramente definida, porque Kaizen no deja de ser mi propio esfuerzo por entender el mundo y por aprender cosas que me permitan
permitan entender mejor el mundo, compartirlo con el resto. Entonces, lo mismo hablo de estoicismo que hablo de inteligencia artificial o de finanzas personales. O sea, cosas muy, muy, muy variadas, ¿no? Entonces, no hay una temática común, no es necesariamente los temas más sencillos del mundo, pero sí es cierto que están funcionando muy bien. Acabo de terminar la segunda temporada, han sido ya 60 capítulos, muchos más de los que creí jamás que haría, me lo planteé como un experimento de 10, 12. Y ha acumulado ya 500.000 de descargas, está yendo muy, muy bien. Y sobre todo, me está dando muchas satisfacciones, que en el fondo era por lo que lo hacía. Me apetecía aprender, me apetecía obligarme a aprender cosas y a profundizar en los temas que me interesaban. Y creo que la mejor forma de profundizar en los temas es explicárselos a otros. Y en esa línea ha funcionado muy bien. Respecto a consejos, creo que estáis haciendo cosas que tienen mucho sentido porque la mejor forma de ganar audiencia es con entrevistas normalmente, porque puedes acceder también a la red de las personas que entrevistas y ampliar tu alcance. Eso funciona muy bien. Te diría escuchar a la audiencia y ver qué feedback tienes. Reconozco que yo no lo hago, pero escucho. Tío, el feedback es algo súper complicado porque cada vez que subo un capítulo tengo 10 mensajes distintos con, oye, las preguntas son demasiado largas, oye, o demasiado cortas, o sea, es súper complicado, pero, o sea, no me molesta en plan la crítica, que me parece genial, encima en algo que no es tan importante, que esto es un side project que tampoco, peor sería que me criticaran el curro, ¿no? Pero me es tan difícil agregar y tomar una decisión respecto al feedback. A eso me refería. O sea, yo sí, claro que escucho y, de hecho, procuro responder a todos los mensajes que me escriben. Pero luego, en el fondo, uno acaba haciendo lo que le sale y lo que cree que es mejor, ¿no? En mi caso, creo que probablemente, y es un cliché, pero probablemente si está funcionando Kaizen es porque hay mucho, mucho, mucho trabajo detrás de preparación, de intentar hacer las cosas con calidad, de calidad de sonido, trabajar los guiones, etcétera. Y eso creo que la gente lo acaba viendo. Le puede interesar más o menos el tema, le puede gustar más o menos cómo lo cuento, pero sí que ven que tiene bastante trabajo detrás. Y ese es el mejor consejo que os puedo dar. O sea, si realmente crees en el proyecto, te la puedes pegar como yo con 6.0, pero si lo vas a hacer, hazlo bien. Y si ves que no funciona, te rindes pronto, pero hazlo bien con las mayores ganas posibles y creo que lo estáis haciendo bien. Sí, o sea, mi único problema con esto es el tema de lo que tú dices de la calidad, temas como edición, sonido y demás. O sea, no me puede dar más pereza, te lo digo de verdad. O sea, me parece. Yo encima, a mí me gusta consumir contenido como súper raw content, como puro, como lo que sale y demás, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que ya un feedback que se está repitiendo es, tío, cuida un poco más la portada, la no sé qué. Pero bueno, entonces entiendo que es algo que tendremos que hacer en algún momento. En cuanto a la preparación, es lo que tú dices, a mí tiene un huevo de preparación cada capítulo de los que tú haces. ¿Cómo lo organizas? ¿Cómo empiezas a analizar un tema? Si creas un guión, ¿cómo funciona? Bueno, los temas en realidad son temas que a mí me han interesado y que aprovecho para profundizar. Y eso, bueno, pues eso que me llevo, ¿no? Sí que hay un guión detrás, obviamente todo lo que cuento está leído, me tiré 3 meses de prácticas antes grabando y borrando, grabando y probando hasta que encontré el tono en el que no parecía un robot leyendo y aún así a veces regular. Pero sí, de hecho, abusé de la confianza de tener a la que es directora de comunicación de BlaBlaCar, que vino un día a mi casa y me estuvo ayudando a cómo leer de una forma más natural. Entonces hubo mucha prueba y error al principio y luego sí que siempre hay un guión que trabajo a ratos y al final le acabo dedicando al podcast pues las mañanas de los fines de semana. Entre escribir y grabar, a lo mejor cada capítulo lleva entre 4, 6, 8 horas de trabajo. Quiero decir, desde que partes de la hoja en blanco hasta que se publica con todo, con las referencias, con todo. Pero es que lo disfruto mucho. Entonces, ahora sí me he tomado un descanso porque en el día a día se hace un poco complicado porque es semanal, pero lo disfruto mucho y me ha ayudado a aprender muchas cosas, la verdad. ¿Y cuál es tu mejor escenario para esto? Es decir, ¿dónde te gustaría o cómo te gustaría que esto estuviera funcionando dentro de 3 años? Es que ya te digo que me planteé por pura vocación de aprender, por un lado, aprender contenidos nuevos y por otro lado, aprender habilidades nuevas. Ser capaz de hablar en un micrófono, gestionar la parte de calidad de audio, etcétera.
Eso ya me motivaba en sí mismo. Entonces, luego se me ha ido de las manos, literalmente. He crecido mucho más de lo que esperaba y no me he planteado excesivos escenarios. Mi idea es seguir haciéndolo mientras lo disfrute, en la medida en la que, obviamente, me he dado cuenta que es un activo para mi marca personal y me ayuda a generar más red, me ayuda a conocer gente. Me planteo algunos side projects relacionados que pueden tener que ver con, yo qué sé, con una newsletter o con hacer algún modelo de monetización eventualmente del podcast. Pero no es lo que más me preocupa ahora mismo. Me está también sirviendo para que me inviten a dar charlas, doy clases en escuelas de negocio, etcétera. O sea que hay una parte de monetización indirecta que funciona. Entonces, mi mejor escenario es que lo siga disfrutando y si puedo llegar a 3, 4 temporadas, pues encantado. La tercera ya me he comprometido, o sea que la haré. A partir de ahí veremos, pero de momento, ya te digo, es un side project y no me lo he querido plantear nunca como un objetivo profesionalizado para disfrutarlo precisamente. Y ya por último, preguntas que hacemos normalmente cuando me acuerdo, básicamente, así rápidas y sobre todo para que la gente luego pueda buscar por su cuenta y demás. Cosas que están pasando ahora en el mundo que te están interesando, tecnológicamente, socialmente, ¿qué estás siguiendo y estás un poco flipando? Hay muchas cosas con las que flipar ahora mismo en este momento en el planeta, ¿no? Y de hecho, cada vez más intento seguir un poco menos la actualidad. Creo que hay demasiado ruido, nos distraemos demasiado en cosas que duran un día o 2 días en la actualidad y ya no importan y nos cabrean ese día y al día siguiente nos cabrean con otra cosa. Es decir, creo que perdemos muchas energías en eso. Tecnológicamente, sí que hay cosas que me llaman mucho la atención. Me gusta mucho que estemos volviendo con todo SpaceX, volviendo a hablar del espacio y de mandar gente a planetas, creo que nos trajo durante muchas décadas una ilusión que estábamos empezando a perder, una ilusión por aprender cosas, por innovar y porque la humanidad vaya más allá de lo que ha conseguido hasta ahora. Eso en el lado positivo de las cosas. En el lado negativo, sigo con mucha preocupación y con mucho miedo a la deriva política que estamos viviendo en todos los países y la polarización absoluta que vemos en todos lados. Creo que hemos perdido el sentido crítico, nos hemos fanatizado todos y me preocupa mucho, pero tampoco puedo solucionarlo, así que por eso te digo que intento seguir menos la actualidad y dedicarme a cosas que tengan un poco más de recorrido. En relación a esto, yo he tenido esta conversación alguna vez sobre el tema de la polarización y demás, y la gente me dice 2 cosas. Uno, que es un poco más postureo que otra cosa, es decir, que la propia dinámica de las redes, incluso los algoritmos y todo este tipo de cosas, te hace que parezca más polarizado de lo que quizás es, eso por un lado. Y segundo, en el estadio siguiente de esta polarización, que es lo que todo el mundo tiene miedo, ¿no? Que es un poco de violencia y confrontación de verdad. Alguien me decía el otro día, la gente ahora tiene mucho más que perder que antes. Por lo tanto, el downside de meterse en un conflicto es mucho mayor que cuando hubo pues, las guerras civiles hace años y demás. No sé si tú lo piensas así también. Claro, estoy de acuerdo. Afortunadamente tenemos mucho que perder. Hemos desarrollado la sociedad hasta niveles enormes. Pero es uno de esos escenarios que, siendo poco probables, tiene un impacto devastador. Y por eso me preocupa, porque yo sí creo que hay algo más que postureo en la polarización. Creo que las redes sociales juegan un papel que no es bueno, porque nos generan cámaras de eco en la que solo vemos las posturas más extremas. Creo que hay evidencias de que nos hemos polarizado hasta el extremo de votar opciones políticas en todos los países, no hablo de ninguna en concreto, que hace 10, 15, 20 años eran implanteables y eso es algo preocupante. Entonces, sí, afortunadamente, y esa es mi confianza, creo que somos todos muy conscientes de lo bien que vivimos como para irnos a escenarios excesivamente violentos, pero tampoco creo que vaya a salir nada positivo del escenario actual, incluso en ausencia de violencia, incluso en ausencia de guerras, ¿no? Creo que no conduce a nada positivo esta polarización tan extrema y creo que, me cuesta mucho encontrar
nada positivo en todo esto. Quizá, o sea, ya desde el punto de vista en el que se ha convertido en un insulto la equidistancia o el intentar encontrar... Es verdad. Es un insulto ser equidistante. Y yo entiendo que sea un insulto ser equidistante cuando estás intentando ser equidistante entre dos cosas malas. Pero hombre, hay matices. Hemos perdido los matices. Es lo que más me preocupa de todo. Y luego, algo importante sobre lo que hayas cambiado de opinión últimamente. Ya mencionaste algo antes, ¿no? Que antes eras una persona como muy de emprendimiento tecnológico y como que esto es el futuro y da igual los costes que tengan. Parece que esto has cambiado un poco. No sé si hay algo más de lo que has cambiado. Sí, más que cambiado, vuelvo justo a lo último que he dicho. He intentado meter matices en cosas. He intentado dar un segundo grado, ¿no?, de profundidad e intentar entender que ni todo es blanco, ni todo es negro, ni todo el progreso es bueno, ni todas las costumbres son buenas, por supuesto. Entonces, creo que tenemos que meter un grado más de análisis en las cosas, ¿no? He cambiado de opinión, no es tan importante, pero sí que he cambiado un poco de opinión. Hablábamos ahora sobre el teletrabajo. Yo creía que el teletrabajo era la panacea para todo el mundo, porque para mí lo es, a mí me encanta teletrabajar, pero entiendo también que he descubierto que hay gente que lo pasa mal teletrabajando, entonces ahí creo que hay ajustes que hacer, ¿no? Y quizá más que eso, más que cambiar de opinión, lo que sí que he hecho es alterar la importancia que le doy a la actualidad. Eso creo que es el cambio de mentalidad más fuerte que estoy intentando hacer últimamente, es intentar coger cierta distancia con la actualidad e intentar enfocarme en cosas que tienen recorridos más allá de la noticia de la semana. Y por último, ¿alguna visión que tengas sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre algo que pasa a tu alrededor, de la que estés relativamente convencido, aunque ya has dejado claro que eres una persona que estás dispuesta a cambiar de opinión, que ves los matices de las cosas, pero alguna cosa de la que más o menos tengas una idea clara y que creas que sea un poco contra el consenso? Que típica situación de, joder, no entiendo cómo esto la gente no lo ve. Voy a redundar un poco más en lo que he dicho, pero creo que la opinión más contraria que tengo es que creo que no existe el contrarianismo. Creo que normalmente quienes se creen contrarian simplemente se creen contrarian respecto a una parte sin darse cuenta que hay mucha gente que piensa como ellos porque precisamente nos hemos polarizado, ¿no? Para mí creo que lo más contrarian ahora mismo es no buscar la equidistancia, pero sí buscar un punto de equilibrio entre esos extremos. Eso es lo más contrarian que yo hago, porque por lo demás... mucho el contrarianismo del que se habla es ir contra el sentido común muchas veces y yo soy más de sentido común. Muy bien. Oye, Jaime, pues no te quito más tiempo. Ha estado genial la conversación, la entrevista. Espero que le sirva a la gente no solo la parte de la carrera profesional, también para tener una idea de cómo parece que va a moverse el mundo de la movilidad. Ha estado muy entretenido, sé que gracias. Te deseo que vaya genial la siguiente temporada de Kaizen y que pronto se pueda volver a la normalidad y podáis seguir desarrollando vuestro modelo de movilidad como esperáis. Muchas gracias, Edu. Un placer y ojalá sea útil para todo el mundo. Muchas gracias.